Estoy muy contento de visitarlos, de compartir y de, bueno, un poco indagar juntos acerca del Dios al que anhelamos seguir, conocer y quizás amar. Y esta mañana quiero ver junto a vosotros una escena de los evangelios, un evento puntual, que es el que aparece allí presentado, que es la negación de Pedro en Lucas 22. Al mismo tiempo, me gustaría hacerlo de una forma diferente. Normalmente, y lo que es habitual y lógico, en especial siendo evangélicos y teniendo un enorme interés por la Biblia, nos interesa acercarnos a la historia y a la vida de Jesús a través de los relatos de sus biografías que encontramos en el texto bíblico. Aunque creo, no sé cuál es la experiencia de cada uno, que si eres de cuna cristiana y has venido a la iglesia desde muy pequeño, estas historias se vuelven muy familiares para nosotros. Nos las han interpretado tantas veces que muchas veces pueden perder un poco su valor y peso. Nos han sido interpretadas, nos han sido procesadas y digeridas de manera que integremos y apliquemos su enseñanza a nuestras vidas. Y a veces esa transición entre el saber y el conocimiento y lo que he oído desde pequeño, a mi corazón hay un trecho bastante largo y a veces esas palabras quedan un poco en el camino, ese largo viaje entre mi mente y mi corazón. Por eso me gustaría quizás ver los evangelios con un lente diferente. En este caso puntual, a través de los lentes de un pintor holandés del siglo XVII, llamado Rembrandt. Para quienes lo conocen, Rembrandt, como les digo, fue un pintor de la época dorada del arte holandés y es quizás el artista protestante más importante y relevante de la historia. Y no solo es conocido por su gran variedad, el corpus de toda su obra, sino por los elementos y sus interpretaciones de muchos eventos bíblicos. Y una de las cualidades que varios expertos en artes reconocen en Rembrandt no es solo su habilidad y su destreza como pintor, sino la potencia que logra crear en la mirada de sus protagonistas. Hay una biografía muy reconocida de un historiador británico que se llama Los ojos de Rembrandt y es un análisis preciso sobre cómo el arte de Rembrandt logra que la mirada de sus protagonistas tengan una profundidad diferente y conecten algo especial. Y la Biblia le va a dar un enorme peso a la mirada de Jesús. Y es un poquito lo que me gustaría ver con vosotros. Pero antes, quiero invitarlos a ver este primer cuadro que data de sus primeros o mitad de su carrera. Yo no sé si se verá muy bien desde el fondo, pero tenemos la ventaja de usar la tecnología a nuestro favor. Y lo pueden buscar en su móvil. Si buscan Jesús calma la tormenta, Rembrandt, va a aparecer este cuadro, que lamentablemente fue robado en 1990 y hasta ahora no hay museo donde ir a verlo. Pero creo que se identifica el motivo bíblico que es, ¿no?, el famoso relato que está en los 4 evangelios, Jesús calmando la tempestad con los discípulos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio visual. Yo quiero que veáis el cuadro e intentar identificar al menos a 2 personajes. Vamos a tomarnos 30 un minutito. Pueden decir, Gaby, yo identifico esto, así que sin miedo. Veo a Jesús ahí. Ok, muy bien. ¿Cómo lo ves a Jesús? Abajo a la derecha, en un poco de penumbra, está su cara iluminada. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo lo ven a Jesús? ¿Lo ven? ¿Estaba dormido? Está guapo Jesús. Está como muy tranquilo, ¿no? Chill. Muy bien. ¿Hay otro elemento en el cuadro que le llame la atención? Abajo hay uno que está vomitando, parece. Es probable. Sí, es verdad que está oscuro y no se ve tanto, pero como que está en las últimas, ¿no? Como está la turbulencia en el avión y está haciendo sus últimas plegarias, ¿no? ¿Algo más?
que le llame la atención del cuadro? A mí también me dio dormido o dislocado. El que está atrás de Jesús. Está, bueno, no se ve nota, pero tiene como uno de los remos. Entiendo que está como haciendo fuerza, ¿no? Para no hundirse. Hay una figura que está en el centro del cuadro. Hay un personaje que, si lo miran, está haciendo trampa. Está rompiendo la cuarta pared. Y en el medio de probablemente perder su vida, ¿a quién está mirando? Esa pequeña persona que está cogiendo una soga y que se está cogiendo la cabeza, es el mismo pintor, quien le fascina formar parte de las escenas bíblicas. Él no solamente las interpreta y las retrata, sino que además trasciende el relato y dice, ¿cómo me vería yo en esta escena? Y una de las cosas que más admiro de este pintor es cómo él logra captar muchas veces la esencia del texto a través de sus propios ojos. Cuidado, no estoy diciendo que esto sea la realidad exacta, hay que entender de que hay un límite en la interpretación, pero él nos está mirando a nosotros y nos compromete, es decir, nos interpela. ¿Qué harías tú aquí? ¿Cómo te ves aquí? Y creo que para entender la Biblia y para entender la vida de Jesús, tenemos que jugar un poquitito como Rembrandt. Tenemos que empezar a ver un poco con nuestros ojos, con nuestra imaginación y siendo parte de lo que sucede. Rembrandt estaba obsesionado con los rostros de Jesús. Hay varias figuras y como, no sé en inglés como sketches, pero como ensayos de cómo hubiera sido el rostro de Jesús. De hecho, para dibujar el rostro de Jesús, cogió a varios judíos para intentar reflejar los rasgos y las características que tiene un rostro judío, ¿verdad? Y así quizás ser más fiel al potencial rostro de nuestro Salvador. Y hay algo que Rembrandt intenta capturar en su mirada. Hay un libro de Philip Yancey, hoy voy a contarles otros, pero hay un libro que recomiendo mucho que se llama Alcanzando al Dios Invisible. Y en ese libro él narra una experiencia que tuvo un misionero británico trabajando en el África llamado John Vernon Taylor. Y él observa la forma en que los africanos experimentan la sensación de una presencia personal. Según él dice, en Occidente conversamos con nuestros amigos, pero tenemos parte de nuestra mente puesta en otra cosa. No es nada del otro mundo que estamos hablando con alguien y tenemos el móvil en la mano, o estamos haciendo algo, el multitasking, o o respondiendo un mensaje, o no sé, haciendo varias cosas a la vez. Es parte de nuestra naturaleza no estar quizás realmente en el sitio en el que estoy, interactuando quizás pensando en otra cosa o con la mente en otra parte. En cambio, dice él, en África, él estaba trabajando y un amigo entraba en la habitación, le daba un corto saludo y se sentaba de cuclillas junto a él. Después de unas pocas palabras de respuesta, el misionero continuaba trabajando, haciendo sus deberes, mientras su visitante se limitaba a estar allí sentado. Pasaba cerca de media hora y entonces se levantaba y le decía, ya te vi. Y seguía adelante. No quería información alguna, no quería siquiera conversar. Le parecía suficiente con compartir su presencia. Y me gusta pensar de que Jesús tiene algo de esta mirada africana. Esta idea de, te estoy viendo. Pero no como un, ojo, cuida tus ojos con lo que ven, porque tu Padre Celestial que está en el cielo te va a ver. No es esa mirada de persecución. Es una mirada de, estoy atento en ti, estoy posando mi vista sobre ti, soy consciente de lo que estás viviendo y pasando. Y estoy. Quizás no interactuemos ahora mismo, quizás no haya una relación y una conversación fluida como nos gustaría tener a las personas, pero te veo. ¿Qué mejor artista que Rembrandt para retratar cómo
Jesús miraba a las personas. Y la Biblia va a usar diferentes escenarios y situaciones para enfatizar cómo Jesús mira a las personas. Aquí tengo solamente algunos. El joven rico, cuando se acerca a Jesús, él lo mira y lo ama. Y le da, ¿no?, su instrucción. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Ahora, Jesús sabía la respuesta del corazón de este señor. Pero lo mira con amor. No se lo saca de encima con un comentario y un mandamiento imposible de cumplir. Cuando Jesús ve a las multitudes, ve un rebaño de ovejas sin pastor. Es una mirada compasiva. Cuando el Señor ve el cortejo fúnebre de la viuda de Naín, la ve y se compadece con ella. Si comparamos la mirada de Jesús quizás con la de, ¿se acuerdan el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano? Que evitan la mirada por el temor al compromiso. Jesús no tiene ese tipo de mirada. Jesús no es una persona que finge demencia y desconecta de la realidad para vivir en una especie de Matrix un poquito mejor de la que podemos encontrar aquí en la realidad. Su mirada está estrictamente conectada a su corazón. Sus ojos están llenos de luz, como él mismo enseña en el Sermón del Monte. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Me pregunto, ¿qué sentían las personas al ver el rostro de Jesús y su mirada cuando compartían vista? Y quiero ahora invitarlos para mí, uno de los textos más sentidos y personales de la relación de Jesús con Pedro. Así que si tienen sus Biblias pueden abrirla en el capítulo 22 de Lucas, versículo 54. Vamos a leer desde el 54 hasta el 62. Y de hecho, si alguno quiere ayudarme y leerlo, pues encantado. Lucas 22, del 54 al 62. ¿Alguno lo tiene y lo puede leer? ¿Cualquier versión? Sí, da igual. 64 al... 54 al 62. Capítulo 22. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí, sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», respondió Pedro. En el mismo momento que él dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloraba amargamente. Muy bien, gracias, Luli. Esta escena contiene 3 miradas. Versículo 55. Habiendo encendido un fuego en medio del patio y sentándose juntos, Pedro se sienta entre ellos, y una criada, viéndolo, sentado frente a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: «Este estaba con él». Un poco después, dice el 58, otro lo vio y dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Y finalmente,
el versículo 61, el Señor se vuelve y miró a Pedro directamente. Entonces Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho. Esta narración se explica desde unos versículos previos en el que, el versículo 31 del mismo capítulo, Pedro está a solas con Jesús y Jesús le confiesa: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo a Jesús: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Jesús conoce a Pedro y su corazón y puede ver a Pedro como una radiografía. Conoce sus virtudes, sus luces y sus sombras, sus fortalezas y sus debilidades. Conoce sus momentos en los que sabe que va a fallar y sus momentos en los que sabe que va a responder. Y Jesús está con Pedro. Y Jesús no solamente está con él, ruega por él para que su fe no desfallezca. Jesús conoce a Pedro mucho mejor de lo que Pedro se conoce a él mismo. Y no lo mira como la criada, detenidamente para señalarlo o para identificarlo como un seguidor. Lo mira como un maestro que se resiste a no retirar la mirada de su discípulo. La pregunta es: ¿con qué rostro Jesús mira a Pedro? Y les invito a imaginarlo. ¿Cuál fue el rostro de Jesús al ver a Pedro negándolo 3 veces? Otra pregunta sería: ¿cómo se ve Pedro a sí mismo negando a Jesús? Aquí claramente no se va a ver. A ver si puedo en la otra. Ups, me pasé. Bueno, está un poco oscuro, pero los invito a mirarlos en el móvil. A ver, me puedo mover. Esto que ven aquí es Jesús. Y Rembrandt está intentando imaginar la misma pregunta que yo le hago a vosotros. ¿Cómo lo mira? ¿Es una mirada condenatoria? ¿Es una mirada de dolor? No sé cuál es la respuesta. De hecho, probablemente la respuesta que venga a tu mente quizás sea un buen espejo de cómo miraría yo a la persona que hace lo mismo conmigo. Es un buen análisis de autopercepción. Lo que sí creo, y lo que sí me parece interesante, y lo vuelvo a repetir: Jesús no aparta la mirada de nosotros. Sería muy romántico decir Jesús lo mira con amor y gracia y redención, y probablemente lo haya sido. Y creo que estaría despojando la humanidad y la carne de Jesús, diciendo: no, este hombre no sufre traiciones, ni inseguridades, ni injusticia. Es alguien que, como es el Hijo de Dios, pues está dispuesto a aguantar todo. No estoy tan seguro de eso. Pero creo que hay algo que dice: no le voy a negar la mirada a Pedro, no le voy a dar la espalda y voy a mirarlo. Y a veces creo que nuestra mayor dificultad no es la mirada que Dios tiene de nosotros, sino la mirada que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. Henry Nouwen es un escritor y sacerdote que falleció hace varios años. Y él dice esto, y quiero que lo piensen un minuto.
¿es realmente el mayor desafío o uno de los mayores desafíos de la vida espiritual recibir el perdón de Dios? De pequeño me enseñaban que si yo hacía una oración de fe y reconocía a Jesús y le invitaba a entrar a mi corazón, recibía a Cristo y vivía en mí y Él me perdonaba mis pecados. Probablemente sea así. Sin embargo, no me siento todo el tiempo perdonado. ¿Por qué entonces sea el mayor desafío o uno de los mayores desafíos de la vida espiritual recibir el perdón de Dios? Hay algo en nosotros las personas que nos mantiene aferrados a nuestros pecados y nos impide dejar que Dios borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces incluso parece como si quisiera probarle a Dios que mi oscuridad es demasiado grande para vencerla. Mientras Dios quiere restaurarme la plena dignidad de la filiación, sigo insistiendo, no soy digno de Jesús. Richard Lovelace, que fue un poeta inglés del siglo XVII, de la misma época que Rembrandt, dice: las personas que ya no están seguras de si Dios las ama y aceptan a Jesús, sin tener en cuenta sus logros espirituales del presente, son personas que de modo inconsciente son mucho más inseguras. Su inseguridad se presenta con orgullo, una afirmación feroz y defensiva de su propia justificación y también un criticismo defensivo de los demás. Muchas de nuestras respuestas a la hora de intentar justificarnos es: pero yo no soy tan malo como, pues yo no soy esta clase de persona. Él es muy, o ella es muy injusta o muy agresiva conmigo. Y quizás sea un síntoma de mi propio ver a Dios para conmigo. Repito, no es tanto como Dios me ve a mí, sino como yo creo que Dios me mira, porque me miro con mis propios ojos. Me miro como Gaby miraría a Gaby si supiera todo lo que he hecho. Mi propuesta para que reflexionemos sobre el relato de la negación de Pedro es hacerlo en clave de esta afirmación. ¿Será mi mayor desafío recibir el perdón de Dios? Quiero leerles una pequeña historia que, como les dije, está en un libro de Philip Yancey, que no me canso de recomendar a este autor. Yo sé que es un pelín larga, voy a pedir que tengan paciencia y me acompañen con la lectura, pero creo que merece la pena. Las veces que la leo me conmueve, espero soportar la emotividad, pero me parece tan real y tan cercano a nosotros que creo que puede servirles. Dice: no hace mucho tiempo atrás, George, mi amigo, sufrió un golpe que destruyó gran parte de su cerebro y nunca más podrá tener las largas e informales charlas que abarcaban la política de Chicago, la teoría de género, teología y sus recuerdos de Vietnam. Durante años dirigió una librería, más por un deseo de mantenerse al tanto de los últimos libros que por un motivo económico, ya que la librería no generaba suficientes ingresos, hasta que finalmente quebró. Si un cliente le llamaba la atención, George le ofreció una invitación al restaurante barato de donde era cliente vitalicio. Pasaba mucho tiempo allí, tomando eternas tazas de café y fumando un cigarrillo, en el tiempo en que aún los restaurantes los permitían dentro de los mismos establecimientos. Ninguno de nosotros lo regañó por sus adicciones a la cafeína y al tabaco, porque sabíamos que tenían una adicción peor, al alcohol. Y un doctor le había advertido que una borrachera más y moriría. Cada año hacía una fiesta para celebrar un año más de sobriedad. Mi amigo rompía el molde. Fue criado como menonita pacifista en una granja de Kansas. Se rebeló al unirse a las Fuerzas Armadas y servir en Vietnam. Y luego se instaló en la gran ciudad de Chicago.
bisexual, tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Sin embargo, mi amigo, fumador, bisexual y alcohólico, sabía tanto de teología como un profesor universitario. Me dijo que había dado sus primeros pasos de acercamiento a Dios al reconocer un poder superior en Alcohólicos Anónimos. Un día, mientras hacía zapping en la televisión, inexplicablemente se detuvo en un programa religioso. Un coro cantaba el himno Tal como soy. Dejó el control remoto y escuchó el primer verso y luego el segundo. Este himno del antiguo cantaba Tal como soy y sin esperar, para liberar mi alma de una mancha oscura. A ti cuya sangre puede limpiar cada lugar, Cordero de Dios, vengo a ti. Miró a la gente adelantarse, acercándose por los costados, a través de las angostas filas de asientos y haciendo su camino hacia adelante, donde los sugieres les daban la bienvenida y los guiaban hacia la oración. Todo eso era familiar para George, como un retroceso a su infancia. Pero por algún motivo siguió mirando y para su sorpresa, sus ojos se cubrieron de lágrimas. Tal como soy me recibirás, me abrazarás, me perdonarás, limpiarás y aliviarás. Porque en tu promesa yo creo, Cordero de Dios, vengo a ti. George dijo, esa noche entendí por primera vez la verdad de que Dios me ama tal como soy. Todos los demás me aman por alguna razón. Decepcioné a mi familia porque nunca se dieron cuenta de mi potencial. En mis estudios, en mi carrera, en lo que fuera. Decepcioné a mi iglesia al decidir pelear una guerra y por mi conducta sexual. Decepcioné a mis amigos y doctores en la manera en que traté mi salud, con cigarrillos, bebida y mala comida. Me siento pobre, feo y avejentado. Solo Dios me ama tal como soy. Mi amigo, dice Yancey, era misterioso para mí. Nunca pude trazar bordes alrededor de él. Se salía de las líneas. No es una persona común. Es un personaje de una novela de Dostoyevsky. Un pacifista que manejó un arma en Vietnam. Un teólogo por pasatiempo que disfruta de la experimentación sexual. Una mente brillante que gana un salario mínimo. Un adicto que superó unas sustancias y no otras. Siempre fue un misterio para mí. Él mismo me confesó, me siento atrapado entre el tal como soy y el tal como debería ser. De hecho, todos estamos atrapados allí. Pero a través de él aprendí que la gracia fluye hacia abajo. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan nos encontramos con una escena muy potente y es una mujer que es sorprendida en adulterio. Sin embargo, algo curioso que la escena deja en suspenso es ¿y dónde está el hombre que comete adulterio? La única mujer o la única persona sometida a juicio y expuesta ante toda una comunidad y probablemente desnuda hasta el torso a modo de condena es esta mujer que está aquí. Pronto se hace evidente que los acusadores tienen poco interés en el bienestar de esta mujer y mucho interés en capturar a Jesús. Por su parte, Jesús deja que la atención esté en escena durante un tiempo mientras él escribe en silencio sobre el suelo. Luego se levanta y se dirige a la multitud. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con ese comentario, suprime la distinción artificial entre la gente buena como nosotros y la gente mala como esa mujer.
tampoco yo te condeno. Ella también se enfrenta ahora a la impresionante perspectiva de ser juzgada por su futuro y no por su pasado. Dice Philip Yancey, este hombre mira a la gente diferente. Este hombre tiene otra mirada, otros ojos. Él ve a la gente necesitada de gracia, tal como los maestros de la ley y los fariseos, y gente necesitada de la gracia de Dios que la acepta, quizás como esta mujer. O como la mujer que se acurruca ante sus pies en espera del golpe de la primera piedra. Es imposible hacer un frame del rostro de Jesús en el momento que lo mira después de ser traicionado por Pedro. Pero puedo tener una pequeña sospecha de lo que pasaba por su corazón al verlo. Este que vemos aquí es Rembrandt. Todos los biógrafos lo describen como un joven orgulloso, plenamente convencido de su talento y ansioso por conocer todo lo que el mundo tiene por ofrecerle. Un extrovertido amante de la lujuria e insensible a cuantos le rodean. Sin dudas, una de las mayores preocupaciones de Rembrandt fue el dinero. Ganó mucho, gastó mucho y perdió aún más. Malgastó gran parte de su energía en interminables juicios por problemas financieros y procesos de bancarrota. Los autorretratos que pintó entre los 20 y muchos y los 30, pocos años, reflejan un Rembrandt con cadenas de oro, con elementos tradicionales, a sus cuellos almidonados, y que lleva sombreros extravagantes, boinas, cascos y turbantes. Aunque gran parte de este vestuario tan elaborado puede considerarse una forma normal de practicar y hacer alarde de sus técnicas de pintura, también revela un carácter arrogante que no busca solamente agradar a sus patrocinadores. Cuando tenía 30 años, se hizo un autorretrato con su mujer Saskia, representando al hijo perdido de la parábola de Lucas 15, en un burdel. Y este Rembrandt, que vemos aquí, es un Rembrandt sin vida interior, borracho, con la boca medio abierta y los ojos ávidos de lujuria. Mira con desdén a los que observan el retrato, como si quisiera decir, ¿a que no es divertido? Con la mano derecha levanta una copa medio vacía, mientras con la izquierda toca la espalda de su esposa, que mira con ojos no menos impúdicos. El pelo largo y rizado de Rembrandt, el sombrero de terciopelo con esa enorme pluma blanca y la espada envainada en una funda de cuero con empuñadura de oro rozando la parte trasera de los dos juerguistas, deja fuera de toda duda sus intenciones. La cortina de la esquina superior derecha le recuerda uno de los burdeles infames del barrio rojo de Ámsterdam. Pero al final de su vida y al cabo de toda su experiencia, Rembrandt es consciente de su genio y se jacta por ello. Plantado delante del caballete, con la cabeza, las manos y la paleta a la luz. Quizás aquí no termina de verse bien, pero lo que tiene en la mano es un pincel y en la mano izquierda podemos ver una pequeña paleta. Y de hecho se ven 3 colores en esa paleta. Podemos ver el vermellón, el cobre y el blanco. Esos colores permiten representar la carnación, la piel, al ser humano. Lo que pinta, ante todo, es su propio cuerpo. El cuerpo escrutado, visto y una otra vez, en los inmensos espejos planos que aparecieron a principios del siglo XVII. El cuerpo que se desgasta. Así como anteriormente se había representado con adornos y accesorios, en poses de artistas, opta ahora por vestir aquí sin artificios ni disfraces.
Las ropas no están detalladas. Esto, unido a la oscuridad del fondo, hace que toda la atención se centre en su rostro, iluminado por un foco de luz. ¿Y qué muestra ese rostro? Un rostro avejentado, sufrido y contemplativo, cargado de nostalgia y vulnerable, con sus manos entrelazadas. No hay pinceles, no hay paletas o caballetes que pintar. Solo un hombre anciano. Pero esta última, y quizás la más importante de todo el corpus, interpreta la escena final de la parábola de Lucas 15, el reencuentro del hijo con su padre. Y uno de los motivos principales del lienzo radica principalmente en las distintas miradas que el cuadro retrata. Si prestamos atención, notaremos que en el fondo del cuadro vemos a una mujer, allí en la esquina superior izquierda. Quizás se trate de la madre de los hijos, quien observa atentamente la escena y está sorprendida del regreso de su pequeño hijo. Más adelante vemos a otros dos espectadores, curiosos, probablemente los siervos del padre, quienes también observan con sorpresa y admiración la bienvenida del hijo y quienes se encargarán de la celebración de la fiesta. Mientras que en la derecha del cuadro, en un tono serio e inmutable, podemos observar quizás al que sea el hermano mayor de la parábola. ¿Por qué podemos deducir esto? Que por supuesto Rembrandt toma sus licencias y se permite jugar, y eso es lo bello del arte. Podemos ver que el hombre, parado a la derecha del cuadro, viste una capa roja, una capa real, similar a la capa del padre que recibe al hijo. Y su rostro no denota ni curiosidad, ni asombro, ni alegría. Es un rostro frío. Es al único al que quizás no le hace gracia esta escena. En contraste con estas diferentes miradas, incluso con la propia mirada que el hijo menor tiene de sí mismo, con las sandalias gastadas y vestido con harapos, la luz se posa sobre el rostro y las manos del padre. Como dice la parábola, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y profundamente conmovido, salió a su encuentro y le cubrió de besos. En los primeros años de su trayectoria artística, Rembrandt dibujó este acontecimiento con todo el movimiento dramático que contiene. Pero a medida que se aproximaba la muerte, optó por retratar a un padre muy sereno que reconoce a sus hijos, no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Parece que las manos que tocan la espalda del hijo recién llegado son las herramientas de la mirada interior del padre. Este, casi ciego, ve mucho más que los demás. Su mirada es una mirada externa, una mirada que alcanza a toda la humanidad. Es una mirada que comprende el extravío de las mujeres y de los hombres de todos los tiempos y lugares, que conoce con inmensa compasión el sufrimiento de aquellos que han elegido marcharse de casa, que han llorado mares de lágrimas al verse atrapados por la angustia y la agonía. El corazón del padre arde con un deseo inmenso de llevar a sus hijos a casa. El núcleo del cuadro son las manos del padre. En ellas se concentra toda la luz. A ellas se dirigen las miradas de los curiosos. En ellas la misericordia se hace carne. En ellas se unen el perdón, reconciliación y cura. Y a través de ellas se encuentran descanso no solo el hijo cansado, sino también el anciano padre. Estas manos son las manos de Dios,
también son las manos de mis padres, profesores, amigos, curadores y todos aquellos que Dios ha puesto en mi camino para recordarme, te veo. Rembrandt murió poco después de retratar al Padre y sus manos benditas. Las manos de Rembrandt habían pintado innumerables caras y manos humanas. Aquí dibujó las manos y la cara de Dios. ¿Quién posó para hacer ese retrato de Dios? ¿El propio Rembrandt? El padre del hijo pródigo es un autorretrato, pero no en el sentido tradicional. El rostro de Rembrandt aparece en varios de sus cuadros y los hemos visto. Aparece como el hijo pródigo en el burdel, como el discípulo asustado en el lago, como uno de los hombres tomando de la cruz el cuerpo sin vida de Jesús, otro cuadro que no está en esta presentación, pero que también es muy bello. Pero aquí no es la cara de Rembrandt la que está reflejada, sino su alma. El alma de un padre que ha sufrido la muerte muy de cerca. A lo largo de sus 63 años, había visto morir a su querida Saskia, su mujer, a 3 hijos, 2 hijas y a las 2 mujeres con las que vivió. El dolor por su querido hijo Titus, que murió al poco tiempo de casarse con 26 años, no había sido descrito nunca. Pero en el padre del hijo pródigo vemos cuántas lágrimas debió costarle. Creado de imagen de Dios, Rembrandt había llegado a descubrir, a través de su larga y dolorosa lucha, la verdadera naturaleza de aquella imagen. Una persona tiene que morir muchas veces y derramar muchas lágrimas para poder pintar un retrato de Dios con tanta humildad. Es la imagen de un anciano medio ciego, llorando dulcemente, bendiciendo a su hijo herido en lo más profundo. Rembrandt fue el hijo que se convirtió en el padre y fue así como se preparó para entrar en la vida eterna. Y mi invitación es abandonarnos a un Padre que nos ve por encima de nuestro pecado, por encima de la tiranía de mi propio yo, como dice Philip Yancey. Es abandonarlos a la vista de un Padre que nos ve de lejos. Y da terror recibir el perdón de Dios, porque eso significa volver a casa. Y volver a casa es pertenecer a Él. Es guardar sus mandamientos y vivir con Él y en Él. Quisiera orar y pedir a Dios que nos comparta de su mirada y nos ayude a través de las miradas de otros, a través de su propio texto, a través de la oración, a sentirnos atraídos por su mirada. Señor, gracias por no apartar tu mirada de nosotros. Gracias por esa mirada incondicional, porque nos ves por encima de nuestra debilidad, sobre todo porque nos ves a través de Cristo. Regálanos, Señor, el calor y la ternura de tu mirada. Haznos sentir abrazados, Señor. Gracias por todos los regalos y evidencias que nos has dejado y por los brazos y los ojos de
muchas personas que, al igual que Rembrandt, son tu autorretrato aquí en la tierra. Por tu Hijo Jesús, oramos y te agradecemos. Amén. Muy bien. Voy a pedirle a los chicos que están a cargo de la Santa Cena que, por favor, se adelanten. También tengo el regalo de poder dirigirla muy brevemente, ya que ya estamos en hora, así que... Quiero leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: Yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Señor, queremos celebrar y recordar estos símbolos en memoria de ti. Queremos vencer el tal como soy. Y anhelamos vivir en el debería ser final. Disfrutar de vencer el pecado, de ser libre realmente. De que esa canción que cantamos, sea una horita, sea verdad. Ser recibidos por ti y descansar, Señor. Descansar en ti. Anhelamos eso, Señor. Descansar. Por Jesús y en su nombre participamos de la Santa Cena. Muchas gracias, chicos.